Bueno, Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos, feliz año. Bienvenidos a nuestro primer Más que 9 de este año, el 2022. Esperemos que hayáis empezado muy bien. Y bueno, pues tenemos el gran lujo de empezar con una persona que tenemos mucho cariño en la asociación, con Julieta Valar, y hoy viene a hablarnos de su libro, Enneagrama y Poder Personal. Y bueno, nos parece un magnífico tema para empezar con poder el año y que menos que Julieta, que bueno, que es una súper entendida del enneagrama, lo practica, lleva muchos años. Ahora en su ponencia vais a ver su web, su correo, ahí podéis un poco saber más de ella, los que no la conozcáis. Y nada, buenas tardes, Julieta. buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias por semejante presentación. La verdad que sí, que el enneagrama a mí me cambió la vida. De pronto ya soy una persona que no miro personas, que miro eneatipos, lo cual es horrible. Pero no los hago para clasificarlos, os lo juro de verdad, sino que los hago para poder comprenderlos y entender cómo puede impactar en cada uno, ¿no? Bueno, la idea, como hemos hablado con Belén, es que escribáis al chat las preguntas que queráis hacer y cuando ella tenga algunas me interrumpís sin problema. Y luego sí que me gustaría dejar por lo menos unos 15 minutos al final para preguntas, para comentarios, para todo aquello que consideréis interesante aportar. Bueno, entonces, sin más, si os parece, empezamos, ¿no? Perfecto. Bueno, el libro se llama Enneagrama y Poder Personal. Y, y veréis que a la figura del enneagrama, detrás de ello hay una estrella, porque enneagrama y poder personal es la unión de la poderosísima herramienta de enneagrama que os voy a contar. Habrá gente de la asociación y probablemente haya gente que no lo sepa, pero si se ha aproximado al enneagrama, podrá ver que es un mundo fascinante, que es una herramienta poderosísima. Yo tengo una consultora de recursos humanos y conozco múltiples herramientas de diagnóstico, pero como esta ninguna. Y entonces, esto ha sido la fusión de esa estrella. La estrella se llama Las claves del poder personal, mi modelo, que veréis en el centro, la autorrealización, porque una de las cosas que me ha obsesionado toda la vida es empoderar a las personas, ¿no? El hacer que pudieran ser la mejor versión de sí mismas desde muy jovencita. Claro, cuando conocí mi eneatipo entendí perfectamente que eso es lo que busca el eneatipo 8. Bueno, y en el libro lo que hice fue fusionar ambos modelos. Yo trabajo el eneagrama sobre todo en el mundo empresarial, hace más de 15 años, 17 ya, y claro, en el mundo empresarial necesitamos una terminología que sea aceptable, necesitamos herramientas que sean muy eficaces, que sean muy dentro de la profundidad, que sea algo simple, ¿no? Entonces, este modelo, Enneagrama y Poder Personal, me ha servido tremendamente para hacer sobre todo coaching y para darle a cada eneatipo unas claves muy concretas de cómo alcanzar la autorrealización. Bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis en épocas de crisis, cambio, presión, dificultades como ahora, pandemia, frustración, desmotivación, estrés, ansiedad? ¡Wow! Todo lo que pasa, cada vez necesitamos más desarrollar competencias que no nos sirvan solamente para trabajar, sino para poder tener éxito. Y cuando yo hablo de éxito, no hablo solo del éxito de llegar lejos, no, sino que hablo para mí del éxito de poder estar a gusto en desempeñando el rol que he decidido desempeñar, sobre todo enfocado en el mundo profesional, pero también en el personal. ¿Qué duda cabe que es necesario para trabajar tener conocimientos, habilidades técnicas, experiencia y un cociente intelectual suficiente? Pero realmente para tener éxito se ha demostrado que la inteligencia emocional influye en un 80%. Y en un 90% sí nos dedicamos o nuestra función es liderar. Y este libro en especial tiene un capítulo dedicado también específicamente al liderazgo.
Entonces, al final, las competencias para triunfar que habla la inteligencia emocional es la capacidad de escuchar y de comunicarse, poder ser adaptable y dar respuestas creativas a los problemas, tener autocontrol, confianza en uno mismo, motivación de logro e iniciativa, eficacia con los demás, interpersonal, habilidad negociadora, cooperación, implicación y capacidad de autoliderarse y liderar. Bueno, en definitiva, cuando uno lee todo esto, dice, ¿triunfaré alguna vez? Y desde mi punto de vista, es bastante más simple de lo que nos imaginamos. Creo que lo que necesitamos para mejorar, para triunfar, es ser conscientes del punto de partida. Y eso es para mí lo maravilloso que aportó el eneagrama, ¿no? Al final, para mí es un mapa para desarrollar no un mapa, un atajo para desarrollar la inteligencia emocional. Sabemos que al final ser un profesional competente no lo es todo, y si no, es fundamental manejar con destreza las emociones propias y las ajenas. Por lo tanto, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer lo que sentimos, comprender por qué sentimos lo que sentimos y modificar aquellos comportamientos que no nos resultan funcionales porque no nos invitan o no nos estimulan a comportarnos de la manera más eficaz. Bien, por lo tanto, la inteligencia emocional implica conocerse, gestionar las emociones, utilizar los talentos que cada uno trae al mundo. Por supuesto, minimizar las debilidades, porque siempre son las piedritas en el camino que nos oscurecen nuestro desempeño. Estar orientados a optimizar el desempeño. En suma, yo a todo esto le llamo incrementar el poder personal. Entonces, para mí, la clave del poder personal radica en desarrollar el talento auto. ¿Qué es el talento auto? Para este modelo de las claves del poder personal, el inicio del camino es la autoestima. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos queremos, es difícil querer al entorno. Si nosotros no nos queremos lo suficiente porque no nos conocemos o porque conociéndonos no nos aceptamos, esa falta de autoestima se proyecta en una actitud de estar a la defensiva ante el entorno, de unas sensaciones confusas de percibir la realidad, de tomar las cosas más como amenazas, como oportunidades o como desafíos. Entonces el inicio del camino es la autoestima. Desde mi punto de vista, el camino más corto, pero no el más fácil, es la automotivación. Imaginaros, y al precio que están los combustibles hoy, que tuviésemos la posibilidad de tener el surtidor de gasolina en la puerta y enchufárnoslo cuando queramos. Pues esa es la automotivación. Eso me da independencia, me da energía, me da sentido, una búsqueda de sentido a la vida. Por lo tanto, aunque no es el más fácil, la automotivación es lo importante. ¿Para llegar a dónde? A lo que para mí es el destino perfecto, que es la autorrealización. La autorrealización entendida no como vivir o retirarme en una isla, no, es algo muy, muy operativo. Es estar a gusto con lo que soy y he decidido hacer en cada momento dando lo mejor de mí misma. Estar a gusto con lo que soy. Y si no estoy a gusto, lo que tengo que estar es comprometida con el cambio. Con lo que he decidido hacer, porque realmente creo, y eso es la discusión eterna con los asistentes a mis formaciones, cuando empiezan, no soy libre, no es, pues yo creo que sí. Yo creo que si reducimos los deseos y aumentamos la coherencia, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchísimo más poder para cambiar las situaciones que vivimos. Y con un matiz, dando lo mejor de mí mismo. Y eso evidentemente es un trabajo personal, continuo, permanente, a veces agotador. Bueno, entonces el modelo de las claves se inspiró formando, me acuerdo, me inspiraron funcionarios que los formé durante muchísimos años, que veía que tenían las necesidades de Maslow
las primeras cubiertas básicas de seguridad y de pertenencia, y algunos lo de reconocimiento, pero realmente era gente que vivía como muy frustrada con su trabajo, ¿no? Bueno, recuerdo, para que no lo sepa, o lo recuerdo, la pirámide de Maslow. Maslow, el padre de la motivación, habla que estamos motivados en la medida que tengamos necesidades insatisfechas. Y estas necesidades las coloca en una pirámide desde las más básicas, que es el ocio, el descanso, la comida, las funciones vitales. Y Maslow dice que teóricamente cuando cubrimos esta necesidad, se abre la superior. Entonces, si tenemos las necesidades básicas cubiertas, se nos abre la necesidad de seguridad, una seguridad física y económica. Si teóricamente tenemos las básicas cubiertas y las de seguridad medianamente cubiertas, ya nos empieza a motivar cubrir otras, que son las necesidades de pertenencia. Esas son el compañerismo, el afecto, la amistad. También dice que cuando estas las tenemos cubiertas, ya empezamos a orientarnos a buscar el reconocimiento. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de afuera, el éxito que obtengamos, ayuda a aumentar nuestra autoestima y mejorar nuestro autoconcepto. Y cuando todas estas necesidades están medianamente cubiertas, recién ahí aparece la autorrealización. Que la autorrealización es vivir de acuerdo a una ética, a unos valores, utilizar nuestros talentos a tope, entrar en ese estado de flujo teniendo creatividad. Bueno, curiosamente esta es la única necesidad que se satisface de manera intrínseca. Las demás se satisfacen desde afuera. Claro, al final esto es una forma, desde mi punto de vista, tremendamente dependiente. ¿Por qué? Porque pensemos, las necesidades básicas, ¿cuándo terminan las necesidades básicas en la sociedad de consumo que vivimos? Bueno, empezamos con un pisito de 50 metros, luego queremos uno de 80, luego queremos un chalet. Seguridad, ¿qué seguridad tenemos? Hoy, donde prácticamente todo nos demuestra que las cosas pueden romperse y desaparecer, tener la seguridad es complicado. Tener la pertenencia que deseamos, cuando muchas veces estamos en ambientes con muchísima toxicidad, cuando la gente de pronto no busca compañerismo, sino busca arribismo, etcétera, etcétera. Tener reconocimiento desde fuera, cuando probablemente mi superior sea un trabado emocional que sea incapaz de decirme si lo hago bien o no, o puedan suceder muchas cosas, no me puedan ascender, no me puedan pagar más. Bueno, resumiendo, si para poder abrir la única de las necesidades que realmente hace que tenga muchísimo sentido en mi vida, que es la antesala para mí de la felicidad, si para poder llegar a esta tengo que recibir de fuera las anteriores, la verdad que estamos un poco fastidiados. Entonces se me ocurrió hace muchísimos años invertir la pirámide y convertirla en una estrella, donde la autorrealización, no voy a decir es la necesidad básica, porque sería demasiado arrogante. Tampoco creo que me atrevería a contar este modelo en gente que no puede cubrir sus necesidades básicas. Pero sí que me atrevo a hablarlo en esta sociedad del bienestar en la cual vivimos. Entonces, para mí la necesidad de autorrealización es el eje, es la necesidad central que maneja todas las demás, ¿de acuerdo? Y todas las demás me permito, después de mucha observación de gente que tiene las necesidades básicas súper cubiertas, pero no el reconocimiento sí, las otras no, que depende de cada persona y de cada situación, inclusive de cada eneatipo, cuál le puede preocupar más. Por lo tanto, yo las puse todas al mismo nivel y con unas flechas alrededor, que esto va girando en función del momento vital. Sí que le añadí al modelo de Maslow dos necesidades más, que a mí me parecen clave. La primera es la conciencia. Para mí la conciencia es lo que ahora se llama mindfulness, estar en un permanente estado de conciencia en el aquí y en el ahora, valorando
lo que tengo antes de perderlo. Sabéis que desgraciadamente es muy humano echar de menos las cosas una vez que las pierdo. Y mientras las tenemos, no le damos la importancia, ni las disfrutamos, ni le ponemos conciencia. Y otra de las necesidades que me parece fundamental, es muy difícil lograrla, es la objetividad. Por definición somos seres humanos, por lo tanto somos subjetivos. Pero si nos conocemos y conocemos el filtro con el que percibimos la realidad, podemos aprender a separar qué historias son mías y qué historias no son mías. Y con ello realmente poder hacer una mezcla que me sirva para el desarrollo. Claro, en el fondo me diréis, la autorrealización, qué ambicioso, pero no lo veo tan ambicioso si hacemos un verdadero análisis de qué es al final lo contrario a la autorrealización. Lo contrario a la autorrealización para mí es la frustración. Entonces, hagamos el primer análisis. Todos tenemos objetivos que todavía no hemos logrado, y eso es fantástico, esa es la vida. A mí las que me preocupan, que son las que llevan a la frustración y las que evitan la autorrealización, son aquellas expectativas que están estancadas hace muchísimos años. Entonces lo represento con una báscula, donde las expectativas están arriba y la realidad abajo. Yo, cada vez que conozco más al ser humano, me doy cuenta que no tenemos ni un pelo de tontos. Lo que tenemos es mucha dosis de inconsciencia. Cuando digo un pelo de tontos, es que en el fondo somos una consecuencia de lo que hemos deseado ser, o somos una consecuencia de lo que no nos hemos atrevido a ser. Pero al final, la búsqueda del placer o la evitación del dolor es algo absolutamente mío. No depende del entorno, no depende de las circunstancias. Eso al final es estar instalado en el victimismo. Pero si hacemos un verdadero análisis de aquellas expectativas que no hemos conseguido, la pregunta sería, ¿son realmente mías? ¿O me las puso la sociedad? ¿O me las pusieron mis padres? ¿O me las ha puesto mi pareja? ¿O me las ha puesto no sé quién? Porque ¿sabéis qué? Yo creo que como no somos tontos, hay muchas cosas que no hemos conseguido porque no son verdaderamente mías. Y entonces, al final, mi conciencia o mi inconsciencia me dice, ¿para qué te vas a esforzar? Con lo cual, yo creo que si pasamos el análisis de las expectativas y si son mías o no, seguramente algunas bajarán. La siguiente es, de aquellas que son verdaderamente mías, ¿alguna vez me puse a analizar de una manera objetiva qué necesito para alcanzarlas? Porque yo he visto en coaching, cuando hago coaching, mucha gente que quiere conseguir el cielo, pero desde luego no está dispuesta a subirse a un cohete, por ejemplo. Entonces, analizar los pasos. Y una vez que analicemos los pasos reales, la pregunta es, ¿de verdad quiero hacerlo? Y yo ahí también os aseguraría que las expectativas bajarían, porque hay cosas que estamos dispuestos y hay cosas que no. Y ahí viene la última de las preguntas más duras, porque va en contacto con mi personalidad, con mis características, es ¿de verdad puedo hacerlo? Con lo cual, si pasamos un filtro de nuestras expectativas, seguramente estas bajarán. Y las que queden, a las que estén dispuestas y me comprometo, subiremos la realidad poniéndole tiempo y esfuerzo. Pero todo esto lleva mucha conciencia. Entonces, 10 años después, fui un poco lenta, trabajé en la estrella de qué cosas necesito para cubrir esas necesidades. Para cubrir las básicas, coherencia. Para cubrir la seguridad, autoestima. Para cubrir la pertenencia, empatía. Para cubrir el reconocimiento, proactividad. Para cubrir la automotivación, mucha conciencia. Y para cubrir la objetividad, madurez. Y al final, este es el modelo de las claves del poder personal, que lo que hice fue fusionarlo al eneagrama y qué tenía que hacer cada eneatipo.
¿Por qué cada punta es un triángulo? Porque al final son 3 cosas las que tengo que manejar: lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Al final, la base de la inteligencia emocional es que la emoción me orienta a un comportamiento, a veces el comportamiento a la emoción, bueno, depende. Si ese pensamiento y esa emoción se instalan en mí, se convierten en un sentimiento y generalmente en una actitud hacia las cosas o hacia la vida, y todo eso condiciona el comportamiento. Entonces, cada punta de la estrella o cada lado de la estrella hace una referencia a qué tengo que pensar, qué tengo que sentir y qué tengo que hacer. Entonces, evidentemente la coherencia es eso: qué tengo que pensar, qué tengo que sentir y qué tengo que hacer. La autoestima, que es 3 puntas también o 3 lados, viene con algo intelectual primero, que es conocerme. Difícilmente puedo querer lo que no conozco. Una vez que me conozco, aceptarme, y una vez que me acepto, valorarme, darme ese valor en el entorno. Luego, la empatía, que viene a nivel intelectual con una escucha activa. Tengo que estar centrada en el otro, en lo que dice, sin juicios, sin prejuicios. A nivel emocional, con una actitud de comprensión abierta para poder entender. Y a nivel conductual, la asertividad, ¿vale? La asertividad para poder darme ese lugar. Una vez que me hago todos esos trabajos a nivel personal, evidentemente aparece la proactividad, que la proactividad es la actitud que toma el individuo para ir a por lo que quiere. Y eso implica a nivel intelectual una actitud positiva, ver oportunidades en lugar de amenazas. A nivel emocional, atreverme a tomar la iniciativa. Y a nivel conductual, tener creatividad, porque muchas veces no consigo algo porque repito siempre los mismos errores o utilizo un solo método. Luego viene la automotivación, que es al final para mí querer hacer lo que hemos decidido hacer. No, y es muy importante escucharse las palabras, no es ni tengo que ni debo, es quiero hacerlo. Porque la neurociencia ha demostrado que al final el 80 al 90%, depende de nuestros comportamientos, están movidos por nuestro cerebro reptiliano. Y nuestro cerebro reptiliano distingue 2 cosas: la búsqueda del placer, y hacia ahí voy, o la evitación del dolor, y de eso me alejo. Porque al final el cerebro reptiliano lo que quiere asegurar es la supervivencia, y lo hace en estos 2 términos. Entonces es mucho más inteligente tratar de encontrar motivos para hacerlas que sentirme obligado. La automotivación tiene 3 ejes también. A nivel intelectual, la responsabilidad. Eso es salir de la actitud de victimismo. Yo soy el responsable de mi vida. Yo soy la responsable de buscar cosas que me motiven. Yo soy la responsable de evitar mi dolor. Yo. Y no con un acto egocéntrico, sino como un favor a la humanidad. Porque cuando nosotros no nos hacemos cargo de nosotros mismos, nos colgamos en la mochila del otro y le cargamos un peso que probablemente ni quiere ni puede asumir. Luego, para estar automotivado, hace falta tener una actitud de agradecimiento permanente. Agradecimiento por lo que soy, agradecimiento por lo que tengo, agradecimiento por estar vivo, agradecimiento por poder elegir, por poder pensar, por poder mejorar. Realmente es muy difícil lograr la felicidad o la autorrealización sin el agradecimiento. Y luego, a nivel conductual, hace falta el equilibrio. Ese equilibrio que no siempre
voy a poder hacer cosas que me provoquen placer, pero también a veces tendré que hacer cosas para evitar el dolor. Pero cualquiera de esas dos elecciones es propia y eso es mucho más gratificante que victimizarse. Yo le llamo, cuando buscamos el placer es estar en on y cuando evitamos el dolor estar en off, pero al final la tecla le doy yo, on u off. La madurez, que es la última de estas competencias, yo la interpreto como el nivel de conciencia que me permite observarme a mí, al entorno y a lo que sucede de una forma honesta y objetiva, para entender los mutuos impactos. Evidentemente, para poder observarlo de una manera objetiva, probablemente necesitemos ayuda, no se puede hacer solo, necesitamos ayuda de algún tipo de terapia, de constelaciones, de un coach, del feedback que me den los demás, porque si lo pudiéramos hacer tan fácil, todos estaríamos en un nivel de desarrollo. Bien, entonces, para cubrir esta de las últimas, hace falta a nivel intelectual humildad, muchísima humildad. Somos partículas del universo. Por lo tanto, el universo no puede funcionar como quiere una partícula. Pero somos, para nosotros, dentro de la partícula que somos todo un universo. Y entonces es tremendamente importante que seamos nosotros los que decidamos buscar todo aquello que nos haga sentir bien. Luego, a nivel emocional, necesitamos tener el valor para actuar en nuestro área de influencia, para cambiar lo que podamos cambiar, para tomar la iniciativa para mejorar. Y evidentemente la serenidad, que es el comportamiento, es para saber observar lo pequeño que a veces somos y cuando no podemos conseguirlo, tenemos que aceptarlo con mucha serenidad lo que nos sucede. Bueno, dicho esto, si a esto le sumo el eneagrama, ahora me gustaría, Belén, si hay alguna pregunta. Creo que es un momento antes de empezar la asociación con el eneagrama. Pues en el chat en principio no hay ninguna, Julieta, pero chicos, ¿que tenéis alguna consulta, alguna pregunta a lo que has puesto, Julieta, hasta ahora? Bien vía chat o si queréis abrir, levantáis la manita y abrimos micro. La verdad es que lo has explicado tan bien, Julieta, que no me extraña que no haya preguntas. No, mira, Belén, con los años, o sea, cuando era muy joven, el silencio me abrumaba. Cuando he sido más mayor, me creía que la gente lo había entendido, pero ahora que soy muchísimo más mayor, creo que a veces la gente no pregunta porque no ha entendido nada. Entonces le da vergüenza. Pues Bueno, yo creo que no estás tan mayor como dices, porque Norma dice muy clara la explicación. bueno, gracias, Norma. Sí. Bueno, Seguimos, entonces, si te parece. Julieta, cualquier cosa escribís en el chat o levantáis la manita vale, y nos ponemos. eso es. Bien, entonces pasamos a mezclar este modelo con el eneagrama, ¿vale? Para mí, para ser la mejor versión de nosotros mismos, hay que conectar con nuestros talentos, con aquella, porque para mí el mundo es como una partitura, ¿no? Bueno, no, en realidad esta frase no es mía, la leí alguna vez, decía que el mundo era como una gran obra musical con una maravillosa partitura donde cada uno de nosotros venía a cumplir con una nota especial, ¿no? Entonces creo que todos, y por supuesto desde el eneagrama eso está clarísimo, todos traemos un gran talento al mundo. Pero ese talento, desde mi punto de vista, lo podemos usar desde la confianza o desde la conciencia o desde el miedo. Y no es lo mismo, para nada, porque si usamos las cosas desde el miedo, y los que sabéis eneagrama lo sabéis muy bien, el efecto que produce en el otro no es el mejor y tampoco nos ayuda a crecer. Entonces, al final, lo que hice con la mezcla de este modelo es tratar de hacer descubrir a cada eneatipo, una vez que descubre su miedo básico,
entender de qué manera nuestros miedos condicionan nuestros comportamientos, tratar de esa sombra que todos tenemos, ponerle luz y usar nuestros talentos desde la conciencia haciendo el trabajo que nos corresponde hacer, porque efectivamente esto no es tan fácil, ¿no? Bien, como el eneagrama es un atajo para desarrollar la inteligencia emocional, porque nos facilita conocer nuestros miedos y poder gestionarlos, siendo conscientes de cuáles son, los podemos observar, afrontarlos y superarlos, y sobre todo conectar con nuestro poder personal. Y si conectamos con nuestro poder personal, seremos muchísimo más eficientes y sobre todo nos permitiría autorrealizarnos. Recuerdo, o para los que no conozcáis el eneagrama, el 1 es el miedo a ser imperfecto, el 2 a no ser querido, el 3 a no tener valía por sí mismo, el 4 a no ser especial, el 5 a no ser competente, el 6 a tener miedo, el 7 a aburrirse y sufrir, y el 8 a ser engañado, traicionado y dominado por los demás, y el 9 al conflicto. Tener miedo es maravilloso, el miedo es una emoción que nos protege, que está ahí para asegurar nuestra supervivencia. Ahora, vivir desde el miedo nos hace muy pequeños. Y sobre todo, el eneagrama es algo maravilloso, porque si somos capaces de detectar cada comportamiento que no es funcional, dónde estaba ese temor, podremos realmente, para mí, creo, hacer un salto cualitativo muy importante en nuestro desarrollo personal. Entonces, volviendo al tema de la estrella, lo que voy a mostrar ahora es la estrella de cada eneatipo y lo que yo creo que es fundamental. Podrían ser muchas más cosas y este modelo probablemente le dé otra vuelta y lo perfeccione. Pero aplicando la estrella a cada eneatipo, la autorrealización para cada eneatipo, para mí, consiste en conectar con sus talentos desde la conciencia, no desde el miedo, y ser capaz de desarrollar las competencias que incluye el modelo, tanto la inteligencia intrapersonal como la interpersonal, aprendiendo a gestionar los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos que son necesarios. Entonces, todos tenemos que hacer muchas cosas. Sin embargo, en este modelo yo traté de reflejar aquello que es aquello que es lo más difícil o lo que realmente le imposibilita a cada eneatipo tratar de conseguir esa competencia. Al uno, que realmente su gran talento, si consigue trabajarse la ira que le condiciona y conectar con la emoción de la serenidad, entonces va a ser verdaderamente sabio, paciente y objetivo. Pero desde la conciencia, no desde el miedo a ser imperfecto. ¿Por qué? Porque si no se conoce y no trabaja todo esto, desde mi punto de vista, ¿qué le impide ser coherente? Es decir, la relación entre lo que pienso, siento y hago al uno. La ira. Un uno te dice que está bien, que está perfecto, y el otro le ve la cara tensa de lo mal que le está sentando la imperfección. Mientras no reconozca su propia ira, que viene de un pensamiento de existencia, que sería que todo debería ser perfecto, etcétera, etcétera, y ahí está, es difícil que haya coherencia. Luego, a nivel de autoestima, por mi experiencia, ¿qué le cuesta reconocer o conocerse al uno? Al uno le cuesta reconocer su rigidez y su inflexibilidad. En general, para él el mundo es el que está equivocado, no él. ¿Qué le cuesta para conectar en la empatía? El juicio permanente. Para mí el uno es como si tuviera una patata caliente de la culpa y que la va tirando, ¿no? Entonces, el juzgar y el culpar a los demás hace que los demás al final se le alejen
y así no puede conseguir la necesidad social. A nivel de proactividad, repito, la proactividad es la actitud positiva, la iniciativa y la asertividad, pero bueno, lo voy a resumir. Pongo lo que creo que le cuesta al uno. Al uno le cuesta potenciar la creatividad. A mí hay gente que me ha dicho, porque el uno es proactivo, pero que cuando empieza algo se da cuenta que se está equivocando, pero no puede parar, no puede flexibilizar, no puede escuchar otro punto de vista, no puede atreverse a innovar por si falla. A nivel de automotivación, en mi opinión, creo que el uno, con ese crítico interno brutal que tiene, le quita la ilusión y las ganas el que no se perdona y tiene que aprender a perdonarse. Y si quiere trabajar la madurez, es aceptar la imperfección del mundo, aceptar la perfección dentro de la imperfección. El mundo es perfecto como es, el problema es en su visión. ¿Hay algún uno que quiera preguntar algo? Unos de la sala. Es vuestro momento. ¿Os veis reflejados en lo que ha dicho Julieta? ¿Os cuesta alguna estrellita de la gran estrella más que otras? Bueno, los dejamos pensando. Continúo y dejo luego los... ¿Vale? Vale. Bien. El 2. El 2, ahí se me van a ofender los doses que haya aquí, ¿no? Pero el 2, que realmente el gran talento que trae al mundo es la generosidad, la amabilidad y la empatía, lo tiene que hacer no desde el miedo a no ser querido, sino realmente desde la humildad de necesito, como cualquier otro ser humano, que me quieran. La humildad, porque cuando el 2 le dice que es orgulloso, yo no soy nada orgulloso. Y decía Santa Teresa de Jesús que la falsa humildad era un pecado. Entonces, si realmente el 2 trabajase la humildad, conseguiría esa generosidad, esa amabilidad y esa empatía de verdad. A nivel de coherencia, en mi opinión, creo que al 2 le falta ser sincero. Y los dos se reaccionan, es que yo soy muy sincero. Cuando se van al 8 y ya no aguantan más y están cabreadísimos y sacan la lista de reproches. Pero no son sinceros ni siquiera con lo que siento. Le cuesta tanto conectar con sus emociones negativas. Le cuesta tanto, en lugar de esperar que el otro te dé lo que te gustaría recibir, ser sincero y decir, me quiero esto, necesito esto. Entonces, para mí lo que le impide la coherencia es la sinceridad. Lo que le impide la autoestima es entender cómo detrás de muchos de sus comportamientos está el orgullo. A nivel de empatía, creo que le aleja su actitud de victimismo, esa permanente que el resto del mundo debería ser diferente para yo ser feliz y que no me dan lo que yo necesito, pero claro, yo no se lo pido porque me lo deberían dar. Bueno, todo eso que sabemos. Y luego cuando ya no dan más, le separa mucho de la gente la lista de reproches, ¿no? No haber pedido las cosas en su momento y luego sacarte la lista. Eso hace sentir muy mal a los que rodean a un 2. A nivel de proactividad, respetar sus necesidades, respetar sus objetivos, ponerse primero. Y ponerse primero no es egoísmo. Es difícil, no podemos amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos. No podemos dar a los demás lo que no nos hemos dado. Por lo tanto, también a nivel de automotivación, dejar tanto que le quieran fuera y quererse y nutrirse, lo cual significa darse todo aquello que necesite o pedirlo para estar bien. Y para eso, a nivel de madurez, aceptar el rechazo de los demás y sobre todo el rechazo que a veces produce conocerse a uno mismo y ver todas esas partes nuestras que a ninguno nos gustan, pero que son nuestras. El 3 realmente necesita, es
trae activo, es una persona activa, segura de sí mismo y muy eficiente, pero lo importante es que lo haga no desde el miedo a no tener valía por sí mismo, sino que trabaje la autenticidad, que lo haga desde la conciencia. Y eso implica ser honesto consigo mismo y ser honesto con los demás. El 3 es muy hábil negociando, muy hábil, es muy difícil saber sus objetivos. En realidad, esa honestidad de asumir los errores, de asumir que no tengo tanto talento, de asumir un montón de cosas. Pero para ello también, a nivel de autoestima, necesita conocerse. Qué difícil es para un 3 saber de verdad quién es. A nivel de empatía, ¿qué le aleja? Esa distancia que pone, porque en el fondo el 3 admira de los que puede aprender, pero de la gente que no le aporta nada, se actúa así de desvalorización y muchas veces competir. La proactividad, simplemente no temer al fracaso, porque el 3 no es más creativo y usa las fórmulas ya conocidas, no se atreve a crear por miedo a fracasar. Es muy difícil automotivarse si no conecta con sus emociones. Y luego, a nivel de madurez, aceptar ser uno más, que no es malo, siempre y cuando nos estemos muy bien con nosotros. El 4 realmente, para ser creativo, intuitivo, o sea, ese es el gran talento que trae al mundo, muy consciente, pero no desde la lamentación y desde el miedo a no ser diferente y todo lo demás, sino desde una actitud plena. Necesita trabajar y lograr la ecuanimidad, es decir, saber valorar las cosas, lo positivo, lo negativo, el ser equilibrado. Entonces, a nivel de coherencia, para mí el 4 no filtra. Todo lo que siente lo vomita. Es más, muchas veces ni siquiera se da cuenta él mismo de lo que ha dicho. Y dice, pero ¿cómo me has dicho esto? Y dice, yo no te he dicho eso. No miden el impacto. Entonces, al no medir el impacto, difícilmente la coherencia sirve para conseguir aquellas cosas que deseamos con nuestros objetivos, y a veces consiguen lo contrario. El 4 no se da cuenta, a nivel de autoestima, que gran parte de su insatisfacción permanente viene por la envidia. Esa actitud de compararse constantemente con los demás y envidiarlos. En mi opinión, lo que les aleja de los demás a nivel de empatía es que son muy críticos, muy críticos con los demás. Sin embargo, les cuesta horrores reconocer o dar feedback positivo. Así como el 3 tiene el miedo al fracaso, yo creo que el 4 tiene el miedo al éxito. Y entonces, de una manera súper inconsciente, se boicotea. Por lo tanto, a nivel de proactividad, lo que tendría que trabajar es atreverse a triunfar. La automotivación, ¿qué le impide lograr la automotivación? El que se compadece, el vivir compadeciéndose, el vivir comparándose. Siempre habrá alguien más guapo, más listo, más esto. Y luego, a nivel de madurez, puede alcanzar la madurez cuando realmente aprende a valorar lo que tiene y al final desarrolla la ecuanimidad. El 5. El 5, lo que le aporta al mundo es ser visionario, innovador, experto, pero lo tiene que hacer no desde la avaricia, guardar información, el miedo a ser invadido, sino desde el desapego, es decir, el entregar en el proceso lo que sea necesario sin temor al resultado. A nivel de coherencia, para mí el problema del 5 es que le cuesta pasar a la acción. Difícilmente podemos realmente conseguir cosas si no pasamos a la acción. No se puede vivir en un mundo solamente intelectual. A nivel de autoestima, tiene que analizar o ver esa parte suya de soberbia, de creer que no necesita nada, de creer que no le pueden aportar nada, de creer que las cosas no van a suceder como él quiera, que puede, inclusive a veces sus teorías pesan más que algunas experiencias. A nivel de empatía, en mi opinión, creo que le aleja el que de alguna manera
como los demás son más emocionales, como los demás son menos instruidos, como los demás son menos profundos, hay una cierta desvalorización de los demás. A nivel de proactividad, para mí simplemente es tomar la iniciativa, nunca es el momento perfecto, hay que pasar a la acción con voluntad. A nivel de automotivación, evidentemente vivir, experimentar, sentir el mundo no se puede vivir desde la mente. Hay que sentir el dolor de una pérdida, hay que sentir la alegría de una conquista, hay que sentir. Pero eso implica a nivel de madurez aceptar el reto de vivir. El 6 que aporta al mundo el ser comprometido, responsable y humilde, que no lo haga desde el miedo a destacar, desde el miedo a ser juzgado, desde el miedo a que no me protejan, desde el miedo, no, que lo haga desde la valentía que tiene dentro. Pero para poder trabajar todo esto a nivel de coherencia, primero tiene que pensar en positivo. No puede pensar en términos de fracaso, y si falla, y si no sale, hay que cambiarlo. ¿Y si sale? ¿Y si puedo? El 6 tiene que reconocer sus fortalezas. ¿Cómo no va a tener miedo si se apoya o solo ve sus propias debilidades? Lo cual hace, aunque muchos 6 dicen que no es así, yo he observado que sí, creo que es muy difícil confiar en los demás si uno no confía en uno mismo. Entonces, el no desconfiar, ¿vale? El no desconfiar de los demás, el confiar en la propia vida. Para lo cual la proactividad es ver oportunidades en lugar de amenazas. La automotivación la podría trabajar no solo viendo el temor al futuro, sino mirar para atrás los logros del pasado, porque para mí el 6 tiene amnesia de éxitos. Y por último, la madurez aceptando sus proyecciones. A mí me encantan los 6 porque parece que supieran lo que al otro le pasa, lo que el otro va a decir, lo que el otro va a sentir. Y de pronto le digo, pero ¿no te das cuenta que es una proyección? El 7 que su gran talento, la nota que viene a tocar el mundo es ser feliz, divertido y flexible, tiene que aprender a hacerlo de verdad, no desde el miedo a aburrirme o a sufrir, sino desde la sobriedad. El saber que ya no necesito tanto, pero el poder disfrutar del presente, del aquí y el ahora, lo cual en coherencia tiene que aprender a centrarse. Esa relación, el 7 se dispersa demasiado, cambia de una cosa a la otra, no persigue suficiente, entonces no es tan fácil el poder lograrlo y luego conectar también con lo que siente. Para el 7, lo contrario al 6, reconocer sus debilidades y las trampas que le juegan sus debilidades. Yo que tengo muchos clientes 7 haciéndole coaching, alucino de su capacidad intelectual, pero me da pena porque son como una espiral. Cada cierto tiempo hay gente que hace años que le hago coaching, vuelven al mismo punto. Claro, porque atravesar esa espiral hay que atravesar el dolor para crecer. Y cuando llegan ahí es cuando, aquí lo dejo. El 7, recuerdo una vez un cliente que le afectó muchísimo cuando yo le dije, no te equivoques, tú no eres empático, eres muy simpático, pero no empático. Creo que el 7 no es empático, le cuesta muchísimo conectar con el otro. A nivel de éxito y de la necesidad de proactividad, solo perseverar, porque lo demás lo tiene sobrado. A nivel de automotivación, en mi opinión, es disfrutar del presente. El que quiere ser feliz, creo que la felicidad no es estar chutado ni estar excitado permanentemente, es un estado de serenidad y de calma. Y eso se viene aprendiendo a disfrutar del presente, de las cosas que va trayendo, del aprendizaje que me dan las emociones negativas, del aprendizaje que llevo de aquellas cosas que suceden que no son tan agradables. Y para eso lo lleva a la madurez, que es aceptar las polaridades de la vida. La vida no es siempre rosa, habrá muchos colores, pero en combinación es lo que vale la pena. El 8, que en definitiva
trae el talento de ser valiente, asertivo y emprendedor, no lo tiene que hacer desde el miedo, el que pega primero pega dos veces, o tengo que ser fuerte porque si no me van a dañar, recuperando la inocencia al final, que es lo que le lleva. A nivel de coherencia, controlar los impulsos. El 8 no es consciente de la cantidad de energía que tiene, del impacto que puede causar en los demás, del miedo, del avasallamiento. Por lo tanto, tiene que trabajar dos cosas muy importantes a nivel de autoestima: ser consciente de la intensidad y ser consciente de cómo la venganza, que la venganza normalmente no es activa, pero es me retiro, es los muertos que yo mato gozan de muy buena salud. ¿Me has hecho daño? Mueres para mí. Y no, hay que aceptar también que la gente te puede hacer daño, hay que aceptar la vulnerabilidad. ¿Qué le aleja para mí de los demás a nivel de empatía? El aceptar las limitaciones ajenas. Un 8 cree que todo el mundo debería ser como él, que no se cansan, que pueden ver los errores, que pueden ser rápidos. No, hay gente que te dice no puede, y aunque tú creas que puede, si ellos piensan que no pueden, no podrán, porque no todo el mundo tiene la confianza que tiene él. A nivel de proactividad es todo lo contrario a los demás. Lo que tiene que hacer es parar, es marcarse límites, porque es que si no, todo, avanza con todo, hace todo, lo suyo, lo de los otros, lo de los demás. A nivel de automotivación, aprender a disfrutar de la ley del mínimo esfuerzo. No todo tiene que ser con esfuerzo. Las plantas crecen sin esfuerzo y muchas otras cosas de la vida. Y a nivel de madurez, aceptar su vulnerabilidad. Y por último, el 9, que realmente su nota, su talento en el mundo es ser comprensivo, afable, modesto, que lo haga desde aquí estoy yo, desde la acción, desde empoderarme, no desde el miedo al conflicto, que me muestro de una manera movido por el miedo. A nivel de coherencia, creo que al final se tiene que concentrar, y concentrar, cuando hablo concentrar, es analizarse también a uno mismo. ¿Qué siento? ¿Qué quiero? ¿Qué pienso? Recordar que la coherencia es lo que pienso, lo que siento y lo que hago. A nivel de automotivación, darse cuenta cómo la pereza puede estar detrás de muchos actos, porque al fin, perdón, automotivación, autoestima. Para mí la autoestima se nutre de resultados reales, no de fantasías mentales. Ese es el ego. La verdadera autoestima se nutre de éxitos. Entonces tiene que darse cuenta cuántos éxitos se ha podido evitar o se ha privado por pereza. A nivel de empatía con los demás, simplemente afirmarse, no fusionarse, no desintegrarse por el otro. A nivel de proactividad, tomar la iniciativa. A nivel de automotivación, marcarse objetivos, no simplemente vivir, porque puede caer en sobrevivir, no en vivir con intensidad. Y a nivel de madurez, aceptar que puede influir, porque realmente puede influir. Pues me gustaría terminar con una reflexión, bueno, que hice, ¿no? Que digo, si nos conocemos, podremos entendernos. Si nos entendemos, podremos aceptarnos. Si nos aceptamos, podremos cambiar. Si cambiamos, lograremos ser la mejor versión de nosotros mismos y entonces la autorrealización será posible. Pues muchísimas gracias. He terminado puntualísimo y ahora me pongo a ver el chat, dejo la pantalla y a ver qué preguntas. Pues a ver, por ahora muchas preguntas no hay, pero seguro que las va a haber. Son una estupenda presentación. Victoriano, que se ha tenido que ir, que siempre está con nosotros, que se va a comprar el libro, que se tiene que ir a otro sitio. Buen día, será por favor nos envían esta presentación a los correos. Yo os diría que Julieta, ¿cómo lo ves? Que no, Pues que no. no, no, la verdad que no. Lo que puedo mandar, si me escriben el correo, bueno, el modelo de las claves lo tengo escrito
varios artículos. Eso los envío con toda la generosidad, pero las presentaciones no las envío, si nos importa, porque no están lo suficientemente explicitadas y entonces luego, bueno, que no. Perfecto. Y el libro, si alguien quiere, nos tiene que escribir, porque si bien lo editó McGraw-Hill, no está a la venta nada más que en formato, creo que está en Amazon, o en formato ebook, pero si lo quieren en físico, nos escriben y tenemos nosotros en la oficina, ¿no? A tu correo, Julieta, a Julieta Sí, sí, a Valar, mi vale. correo, sí. Vale, pues os acabo de poner en el chat el correo de Julieta, ¿vale? El libro fuera de España que me preguntan, en Amazon está, pero está en, bueno, en Argentina tengo ediciones también, pero no sé de dónde eres. Y Jesús Pérez Becerra, no sé de dónde es. En Argentina sí que tengo ejemplares, pero si no, fuera de España se puede comprar por Amazon o en la propia editorial McGraw-Hill. ¿Mm? Vale, luego nos dicen cada vez superas más, Lucía. Bien, Jesús es de México, dice. vale, sí, no, en México no se ha editado todavía. No sé si se va a editar, porque sabéis que ahora se editan muy pocas cosas, pero bueno, en edición ebook puedes conseguirlo. ¿Mm? Vale. Eh, Me pregunta, ay, qué divino Inma. Voy por la calle. No, pero me dice, soy un 2 social y tienes razón, qué baño de realidad me has dado. Bueno, me parece precioso. Eh, Bien, Jesús dice, decía que era un 9. sí, ¿y? Y Jesús, ¿estás por ahí? ¿Quieres comentarnos algo? ¿Cómo has visto la estrella del 9? A ver. Bueno, mientras aparece Jesús, José Marcial quiere Vale. hablar, así que... Hay eh, alguien, talento ah, humano, no sé quién lo ha dicho, pero dice, buen día Julieta, nací el 31 de octubre de 1959, ¿qué número soy? No va por ahí, no es numerología. El eneagrama habla del estilo de personalidad que traes al mundo, pero no tiene absolutamente nada que ver con la numerología. Por lo tanto, no se puede sacar con la fecha de nacimiento. Lo siento a la persona que ha preguntado. ¿Mm? Hay muchos test en internet. Bueno, si os registráis en la página web, nosotros tenemos un test, pero más orientado ¿cómo se llama? Al mundo, o sea, a la parte profesional. Ay, por cierto, bueno, hago publicidad, hemos hecho una tienda de productos eneatípicos. Marcial, ¿qué pregunta tienes? Que acabo de ver la mano de Marcial. José, dale. José, ¿no? ¿Ya te has ido? Ay, madre, yo creo que se ha ido. No me puedo Ha creer. salido, pero ha ido a ser sin querer. Pues si quieres, Mira, Virginia, mientras entra José, que vale, se ha debido salir, Vir, Vale. vale. Es que yo creo que Virginia. intentando activar su micro lo que ha hecho ha sido salir. sí, yo creo que también. Bueno, me ha Muy al encantado la estilo presentación. 5, José, ¿eh? No. Venga. Sí. Muchísimas gracias, Julieta, me ha encantado. Yo te quería preguntar, teniendo en cuenta que estamos en un entorno profesional, ¿no? Quizás empresarial, ¿cómo puede hacer una organización para establecer un programa de liderazgo teniendo en cuenta todas estas características individuales de las personas? O sea, ¿cómo podría, ya no voy a la persona, sino a la organización? O sea, desde tu experiencia, ¿cómo una organización puede decir, cómo englobo todos estos matices y todas estas sensibilidades de las diferentes, ¿no? De los diferentes eneatipos que están trabajando en mis equipos, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, a ver, nosotros llevamos desde el año 2000, me parece, 2002 o algo así, trabajando con organización. Cuando es un equipo pequeño, está chupado. ¿Por qué? Porque trabajas conociendo los eneatipos de todos, entonces comprenden eso. Con organizaciones grandes hemos trabajado formando, bueno, ha habido un caso que he formado a 200, bueno, entre Portugal y aquí 300 y pico de directivos, alrededor de 4 o 5 años en Enneagrama.
Imagínate, cuando esta gente ya no hablaba de personas, hablaba de números. Entonces, ¿qué beneficios trae? Por supuesto que hay que formar, ¿m? Y las formaciones no pueden ser lentas o muy rápidas como se usan ahora. No, tiene que ser una formación donde la gente vaya madurando muchas veces y reconociendo. ¿Y qué se consigue con esto? Nosotros hacemos formaciones en varios niveles, ¿no? El primer nivel es realmente para conocer la herramienta. No siempre todo el mundo se ve a sí mismo, pero ve fácilmente a los demás y se queda con una idea clarísima que para mí es súper importante, y es: el mundo no funciona como yo quiero. El mundo, el otro no me trata así porque me tenga rabia, sino porque es diferente a mí. Le da una idea de la diversidad que es tremendamente importante. Luego empiezan a mirarse. Luego entienden los comportamientos compulsivos o no. Y luego las últimas de las etapas, que lo hemos hecho en muchas organizaciones, que eso tiene... Lo primero es un baño, digamos, para que descubran lo que existe y que descubran el potencial del eneagrama como una herramienta de desarrollo personal y de tus competencias de liderazgo. Y luego nosotros trabajamos, y eso ya es increíble, es las competencias por eneatipos. Entonces la gente no pierde tiempo, porque cuando antes ibas a dar un curso de comunicación, escuchabas, por ejemplo, el alumno un montón de cosas que ya las tenía súper superadas y que no iban para lo que él necesitaba, porque no necesita lo mismo un 8 a la hora de comunicar que un 2. Entonces trabajamos las competencias así. Y luego es tremendamente útil y es un acelerador el desarrollo. De verdad, es brutal, brutal, brutal. ¿Mm? No sé si con esto Sí, perfecto. Te cuento también la historia, fue muy curioso, ¿no? Cuando empezamos esto, entre que el símbolo es medio esotérico, nos pedían los clientes que no le pusiéramos la palabra eneagrama en las propuestas ni nada, porque daba miedo. Y ya hemos llegado a un nivel donde empresas que ya nos conocen dicen: tienes que poner específicamente la palabra eneagrama, porque, bueno, las empresas que han trabajado con ello ven que el diferencial es increíble. ¿Mm? Bien, ¿qué más? ¡Ay, qué divina! Una Reme. Yo te conocí en una empresa donde trabajaba y nos ayudaste. Fue un antes y un después. Cambió mejor la empresa. ¡Ay, gracias, Reme! ¿Ves? Esa es la pregunta. Fue un desarrollo para cada uno de nosotros. ¿Cómo empatas el heptagrama con el eneagrama? Jesús, desconozco el heptagrama. Conozco, porque creo que no es el modelo de los 8. ¿Hepta será 7 o 8? ¿Hepta? No me sé. 7, ¿verdad? No, no lo conozco el heptagrama. Por lo tanto, claro, 7. No, yo conozco, pero más o menos hay un modelo de 8. Y bueno, y tienen las... No lo puedo empatar, de verdad. Lo siento que no te pueda contestar. ¿Qué más? Dice: mi egotipo 4 le cuesta mucho triunfar. ¿Ves? Es como si tuviera miedo a tener éxito. Miriam, yo tengo máster en 4, ¿vale? Estoy casada con un 4 hace 40 años, tengo un hijo 4 y te puedo asegurar que observo permanentemente cómo se boicotean. El 4 tiene talentos maravillosos, tiene dotes para triunfar, la perseverancia, pero de alguna manera, ya sea en las relaciones o ya sea en el trabajo, por no tomar quizás conciencia de analizarse, creo que se boicotea para fallar. Entonces, creo que es el miedo a no tener éxito. Míratelo, Miriam. Jesús, sí, mis puntos a mejorar es la iniciativa y la acción, como 9, ¿no? Creo que decía Jesús. Hola, podemos permanecer, me imagino que será pertenecer a varios números. Carmen, el eneagrama dice que nacemos con el potencial de la perfección. ¿Y esto qué significa?
que el eneagrama, hay mucha gente que dice, pero ¿por qué me clasifican uno de esos? Yo soy mucho más. Bueno, el eneagrama te mete en una caja para que tú sepas cuáles son los límites de la caja y puedas salir de ella. Pero salir de ella implica primero saber dónde estás, qué es lo que tienes que trabajar. Esa es mi experiencia, cuando tú trabajas las dificultades de tu propio eneatipo, es como si te quitaras lo que llaman la cárcel egótica y pudieras salir a pasear. Y entonces puedes recorrer todos los números y puedes incorporar lo bueno de todos los números. Por lo tanto, creo que efectivamente tenemos un poco de todo. Pero si tú no sabes exactamente tu número, en mi experiencia, es el 9 el que se ve en todos. Y para mí, eso es la trampa del miedo a verse en uno solo y de la pereza que le va a implicar tener que trabajar lo que tenga que trabajar. Claro que tenemos de todo, pero si tú haces cualquier test, los test que hacemos, vemos muchas veces la respuesta de los 9, si tienes del 1 al 9 aquí, es casi plana. Eso es una falta de compromiso, de mi punto de vista, con la pereza que te puede dar pensar cómo actúa aquí, cómo actúa allí. No sé si con eso te he contestado. Belén, tú me cortas cuando quieras, ¿eh? Nada, tú tranquila, Julieta, seguimos. Había también otra persona que nos decía, ¿dónde puede encontrar tu tienda online? ¿En qué página? En tu web, ¿no? En la web, sí. María, si quieres, lo que pasa es que el test que tenemos nosotros, gracias por lo del libro Felicidad. Puedes meterte en la página, María, y haz el test nuestro. Me avisas en el mail, voy a hacerlo porque si no ahí te cobro, yo te envío, me pides el test y te lo hago, pero está enfocado al mundo profesional. Si quieres un test más personal, hay bastantes buenos en el mercado, o que yo veo que me encajan, el Personarte, lo puedes encontrar por la web. Jesús dice, se basa en la esencia de la persona y el eneagrama sobre la personalidad. No exactamente, Jesús. El eneagrama, te podría decir que hay dos tipos de niveles de eneagrama. Un eneagrama más psicológico, que se basa en la personalidad, pero hay un eneagrama más espiritual, que se basa en la esencia, ¿de acuerdo? Y no son dos eneagramas distintos, sino que son como dos escalas diferentes de desarrollo. Primero al final, por simplificar la explicación, el eneagrama de la personalidad, conócete, conoce cuál es tu ego, conoce tus máscaras, y cuando te puedes empezar a quitar todas estas máscaras, recuperas tu esencia. Y el eneagrama también habla de la esencia. Bien, no sé qué más. No sé, Belén, dime. Pues mira, nos ha escrito José Marcial, que se ha ido de verdad adrede. Sí. No sé si lo has leído, que tenía que hacer taxista con su hija y que le encantaba leer tu libro, que le ha tocado el tema del desapego, del resultado. Un abrazo, felicitaciones. Muy bien. ¿Alguien más aquí? Gracias por la aclaración. En el chat no tenemos nada más. ¿Alguien quiere levantar la manita y que le veamos o decirnos algo a viva voz? A ver, yo, mientras si alguien se anima, yo como 6, mi estrellita del 6, la verdad es que ha sido muy reveladora, Julieta, porque dentro del miedo que siente el 6, todas esas pautas, todos, no sé, el clasificar, para mí el orden me da mucha claridad mental, que es donde falla, o yo me encasquillo mucho en el tema de dar vueltas a todo, me ha sido reveladora, o sea, ha sido... ¿Sí? Como, pero bueno, qué clarito lo ha puesto, que supongo que para los otros eneatipos a lo mejor también habéis sentido algo así, ¿no? A mí me ha sido muy revelador, así que buscaré tu libro para tenerle como en la mesilla de noche, por si me pierdo. Bueno, sí, luego eso hay que profundizarlo mucho más, pero te da, es como muy sintético, eso muy,
yo soy de las que creo que menos es más, ¿no? Y sobre todo esto pensar lo que está enfocado al mundo empresarial, donde tampoco hay muchísimo tiempo para las cosas y la gente tiene que tener muy claro eh, que debe mejorar y aprender, ¿no? Sí. Así que, bueno, no sé si... Mira, Nekane. Nekane quiere Vale. participar. Nekane, todo tuyo. A ver. Decir, pero ya tú lo sabes de sobra, Belén, que el libro de Julieta yo lo pude conseguir, claro, en un congreso presencial en el 2018. Y que quizá, no sé si tenéis remanentes o no, pero se vendieron muchos, pero yo creo que aún quedaron. Entonces, Sí, nos ahí quedan... Dale, qué suerte, Nekane, gracias que estuviste ahí. sí, Sí, nos quedan lo pude algunos. tener. Ujú. Sí, sí. Lo vendimos efectivamente en el congreso que se hizo en Madrid, ¿verdad? En el 2018. Sí, en Que el lo último presenté. presencial, sí, sí. Ajá. Muchísimas gracias. ¿Y qué te pareció, Nekane? Pues estupendísimo, estupendísimo y doy grupos, incluso de Enneagrama, y Ajá, sí que lo he compartido con un grupo en concreto, muy ajá. bien, muy claro, muy bien. Y además Bueno. me ha clarificado el oírte porque la inversión de la pirámide de Maslow, que yo tampoco por la que no estoy de acuerdo, aunque es la clásica, Ujú. pues me has aclarado mucho de por qué la has invertido, ¿no? Porque decía, qué Claro. valor con Sí, invertir sí. semejante pirámide consagrada por todos los psicólogos. Pero has Bueno, dado una explicación que no entendí al leer el libro y me ha encantado. Muchas gracias, ¿sabes Julieta. por qué tengo valor? Te lo confieso. Porque no soy psicóloga, aunque sea argentina, soy economista, con lo cual me he podido aproximar a eso, no sé si valor o arrojo, llámale como quieras, pero yo soy muy experiencial, entonces todo aquello que me sirve, yo los modelos, porque ahora me estoy sacando, ya escribí mi tercer libro, lo estoy sacando, son libros de bolsillo que lo estoy sacando sobre mis modelos. El año pasado saqué el de la felicidad. Este año el que va a salir la semana que viene es sobre el modelo del sentido común. Y yo me voy atreviendo a escribir experiencial todo lo que a mí me sirve a mí y a mis clientes. Y que entonces me parece que es mi deber compartirlo con aquellas personas por si también les sirve, ¿no? Eso es, mira, una vez yo llevaba años queriendo escribir y al final no me atrevía. Y el puntapié inicial me lo dio una vez un cliente que me dijo, tú ya no tienes edad para seguir dando formación. Dice, tú tienes edad para dejar legado. ¡Oh! Y me dio aquí y la verdad que digo, sí, al final lo que necesito es compartir, ¿no? Porque claro, dando formación me fascina, pero dando formación no llegas a todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Nekane. Vale, A ti, a muy bien, vosotros, que gracias, realicéis Gracias, esto. Nekane. Estáis siempre ahí, todo el equipo. Gracias. gracias. Bueno, yo estoy a tu disposición y cortamos cuando tú digas. Sí, mira, ha escrito Bien. Julieta Carmen, pregunta, ¿podéis escribir cómo se llama el libro sobre la felicidad y cómo conseguirlo? Mira, haz que la felicidad entre en tu vida. Todos los libros, yo el primero lo hice con una editorial, el resto los estamos editando nosotros. Por lo tanto, en la propia web o me escribes Al a mi correo. correo o te paso otro correo. Esta persona es la que lo lleva, agama@agamaconsultoría.com y los editamos nosotros, ¿vale? Y no sé si te pongo el teléfono, 91, ese es por las dudas. ¿Mm? Julieta, ¿los mandado a todos o solamente a Carmen en particular? Oh, mira, perdona. A mí no me aparece, no sé si... No, estaba con Antonio, me he equivocado y voy a ponerlo a todo. Antonio, no, solo él, ¿no? Los demás que vemos. No, porque le había preguntado, Sí, porque había estado antes. sí, a ver cómo se hace, supongo que para copiar, bueno, lo escribo todo. ¿Qué más? ¿Alguien quiere hacerme alguna otra pregunta?
De cualquier manera, si os registráis en la web, luego ahí mandamos artículos que escribimos todos los meses y que luego podéis ahí ver, inclusive si os inscribís en la web, podéis acceder a más de 150 artículos que tenemos escritos sobre todos estos temas con una... Me la voy a poner de nuevo a la web. Julieta, yo creo que falta un número en el teléfono, ¿puede ser? Sí, claro. 91 630 0996. Ahí está. Gracias. Me había olvidado. 91. Aún no me falta. Vale. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues en principio cualquier cosa que queráis, entréis en la web. Si queréis libros lo pedís directamente o al teléfono o al correo electrónico. Y no sé, alguna consulta más que aprovechamos que está aquí Julieta con nosotros. Vale. Gus. Gracias. Gus. ¿Saludas o quieres participar, Gus? No, sí, simplemente me estaba despidiendo, que me tengo que ir. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Vale? Gracias a ti. Gracias, Gus. Un fuerte abrazo. Un fuerte. Adiós. Otro. Pues nada, chicos, si nadie más se anima, pues hasta aquí hemos llegado. Julieta, mil gracias. Ha sido un placer. Vale, gracias a vosotros. No sé si alguien más ha escrito. Muchas gracias. Nada, agradecimientos. Julieta ha estado tremenda, como siempre. Vale. Mira, un consejo práctico para el 6. Mónica, pide. Un consejo práctico para el 6. Que se crea lo que le decimos los demás. El 6 es mucho mejor valorado desde fuera que dentro. ¿Vale? No somos mentirosos ni somos aduladores. De verdad, el escuchar, es decir, no dude de los demás. Y luego otra cosa, que se imagine siempre que está en una escalera ascendente y que cuando tenga que hacer un nuevo reto, tener un nuevo desafío, se quede en el rellano, no mirando lo que le falta, sino mirando todo lo que ha conseguido. Que no tenga amnesia de éxitos, ¿vale? Y por último, sacar todos esos pensamientos de la cabeza, una hoja en blanco, empieza la parte por la mitad, escribe en el lado izquierdo lo que le salen, analiza si son negativos y automáticamente los convierte. ¿Y cómo convertirlos? No decir, me va a salir bien, porque no se lo va a creer. Simplemente que empiece todos sus pensamientos por el verbo quiero. Quiero que salga bien. Porque luego tiene el compromiso, la responsabilidad, la practicidad y todo para que salga bien de verdad. Entonces solamente tiene que decir, quiero que salga bien. Maravilla, Julieta. Yo soy muchas gracias también. Gracias, Mónica, por pedirlo. A ver, se han animado y piden otro consejo para el 3, otro para el 2. A ver, para el 4, Julieta, si te apetece. Para el 3. A ver qué consejo para el 3. Yo me río mucho porque yo estoy rodeada de bastante estrés y suelo empezar, ¿qué te pasa? Me dicen nada. ¿Qué te pasa? Nada. Entonces, como ya lo conozco hace 20 años, viene y me dice, cada vez que tú me empiezas a preguntar qué me pasa, empiezo a analizar qué me puede estar pasando. El consejo para el 3, para mí es clave ser mucho más honesto, atreverse a decir lo que siente, porque eso le va a obligar a conectar con lo que siente. Por ejemplo, cuando lidera personas, el 3 es habilísimo, habilísimo para conseguir lo que quiere. Pero luego a nivel de liderazgo, siendo que es una persona súper comprometida, que se forma, que estudia, que se esfuerza, a veces no llega a conectar todo lo que le gustaría con la gente. Y eso es porque no puedes conectar con los demás si no te muestras auténtico. Entonces, creo que mostrarse vulnerable, creo que mostrarse imperfecto, creo que mostrarse humano le va a hacer tener muchísimo más éxitos de los que probablemente tiene. Ese sería
el mío así principal, ¿no? Y al uno. Mira, hace muchos años fui a un congreso de, bueno, ni me acuerdo de qué era, pero había afuera una serie de stand y había camisetas con conciencia, me pareció fascinante. Y yo le compré una a uno que decía, ¿quieres ser feliz o tener razón? Yo al uno diría que abandone el tener razón, que si quiere ser perfecto, la perfección viene de una visión 360 y una visión 360 no la podemos tener de manera natural, tenemos que aceptar las críticas. Carmen, soy un 8, instinto sexual con alas 7 y creo que estoy integrada en el 2, creo. Y para diferenciar el 2 del 4, bueno, para mí son clarísimos. El 2 es el generoso compulsivo y para mí el 4 es el egoísta compulsivo. Simplemente empieza a pensar si lo que buscas o lo que necesitas, piensas antes en el tú o piensas antes en el yo. Luego el positivismo. El 2 es positivo en general por naturaleza, es optimista. El 4 no tanto. No sé si con eso, Miriam, te puedo medianamente ayudar, el 2 entre el 4. Y luego hay otra cosa también muy importante, y es el 4 se mete mucho dentro y trata, aunque no lo demuestre, de analizarse a sí mismo. El 2 no. El 2 voy a pasar por puntillas sobre mí mismo porque no vaya a ser que lo que vea no me guste y deje de ser la niña perfecta o el niño perfecto, ¿no? Otro consejo para el 2, sobre todo la sinceridad, el aprender a decir, yo necesito, yo quiero, no me gusta. Y luego el grandísimo consejo para el 2, el mundo no tiene que nutrirte. No esperes que el mundo cambie. Tú tienes que pedir lo que necesitas, decir no cuando no quieres y no esperar que el resto del mundo te lo dé porque no son, ¿cómo se llama? Adivinos. Hay otro que dice, gracias, es que yo antes era totalmente 2, me rompí, parezco un 4. Genial. Si eres un 2 y estás en el 4 es que estás evolucionando. Es así, porque el camino de evolución, bueno, el eneagrama es tan perfecto que hasta nos marca cuál es nuestro camino de evolución. Y nuestro camino de evolución normalmente equilibra las áreas más débiles de nuestra personalidad. Y la generosidad compulsiva se cura en un principio con el egoísmo compulsivo. Luego, para poder cambiar, primero estás en un extremo, luego te tienes que ir al contrario y luego te equilibras, o sea que me parece bárbaro. A mí como 2 me cuesta mucho conectar conmigo y serme sincera. Claro, es que esa Inma es la clave. Es la clave. Y si no, te vas a enrocar. Mira, el otro día hablando con una 2 que estoy hablando mucho, sigue queriendo que el resto del mundo le dé lo que ella necesita en lugar de ver cómo en sus faltas de peticiones está el orgullo. Débora, y los 8, bueno, los 8 somos unas bestias pardas, que yo durante años me enorgullecí muchísimo de ser muy sincera y me di cuenta que era una sincericida, era una suicida de la sinceridad. Con lo cual, aprender a sacar tu lado más suave, más tierno para hablar con los demás, así como a nosotros nos encanta la sinceridad y que nos digan lo que nos tengan que decir sin tapujos, el resto del mundo no. Entonces, el consejo es, no puedes tratar al mundo como tú eres, sino que tienes que tratar al mundo como el mundo lo necesita. Si trabajas tu mano izquierda sin dejar de ser sincero, solo cuidadoso, si eres menos dura con los demás, porque en el fondo eres dura contigo. El 8 tiene que trabajar la compasión, pero la compasión tiene que empezar por uno mismo.
Yo aprendí a hacerlo con los demás cuando aprendí a decirme y a preguntarme, ¿tengo ganas? No, no tengo ganas. Yo antes jamás me cuestionaba, hacía lo que debía hacer, hacía todo, bla, bla, bla. Entonces, claro, vivía agotada, el 8 cuando está agotado está irascible total, y entonces no toleraba al que era capaz de decir no, al que no hacía las cosas, al flojo, al vago, porque jamás me había permitido vaguear. Entonces, un gran consejo para empatizar y ser compasivo es trata de imitar lo que pueden hacer los demás, o trata de permitirte todo ese espectro de comportamientos que nunca te has permitido. El decir no tengo ganas, el decir no puedo, el decir no quiero, el decir analiza todo aquello que nunca te has permitido y permítetelo. Eso es una manera de trabajar tu vulnerabilidad. Bien. No sé si hay algo más. Creo que no te has dejado nada, Julieta. Creo que no, que lo he visto. Está todo el chat revisado. Débora se ha sentido muy... Débora, el otro día la conocimos, o sea, participa bastante con nosotros y es un 8, muy 8. Ay, Débora, ¿cuál es? ¿La gallega? Sí. ¡Ay, Sí. qué divina! Sí, Débora, yo estuve en eso, me encantaste, de verdad. La gallega que tiene la casa maravillosa que parece un fuerte. el su atalaya, ¿te acuerdas de ella? Es genial, Me Débora. acuerdo muchísimo, Débora, me acuerdo muchísimo. Sí. La tenemos Me mucho cariño. Yo, encantó. desde aquel día que yo por lo menos la conocí, fue genial, porque es que nos contó tantas cosas de ella que se veía también al 8, ¿no? Que fue muy sincera, se abrió mucho y Gracias, el 8 gracias. costa. Ahí está. Me Está encantaste, guapísima. Débora. Me encantaste, pero de verdad me gustaste muchísimo y creo que estás en un 8 tremendamente puro, pero porque eres joven. O sea que cuando te empieces ya a aproximar al 9, eso ya es fantástico, porque uno se relaja, se vuelve mucho más comprensivo y compasivo. Muchas Bueno, gracias. de A ti, nada, Débora, un placer. participar. Pues chicos, si no tenéis nada más que decir a nuestra querida Julieta, nos despedimos, si os parece. Julieta, ha sido un placer. Has visto el chat, todo clarísimo, todo maravilloso, aportaciones muy valiosas, porque sí que es verdad que las centran en empresa, pero también se puede aplicar a cualquier tipo de parcela de tu vida. Sí, sí. Uh-huh. Y nada, que te queremos mucho en la asociación, que muchísimas gracias por dedicarnos Gracias tu a vosotros. tiempo. Vale. Y poco más, recordaros, gracias Julieta, recordaros que empezamos el año, que el siguiente ahora va a ser el día 28 a las 7, el viernes. Exploraremos los tipos del 1, ¿vale? Es solo para asociados, con lo cual a los que estáis aquí que no sois socios, pues os invitamos a entrar en nuestra web, a que os asociéis. Hay un montón de eventos este año ya programados, tenemos un calendario. Bueno, alguien sacó la frase. Y bueno, que eso, que os esperamos, que tenemos muchas cosas para este año y poco más, que muchas gracias, que bienvenidos y que feliz año y que os cuidéis mucho. Gracias, Bueno, Julieta. Gracias, que tengáis un año maravilloso y como gran objetivo autorrealizaros. Amén. Muy bien. Adiós. Gracias, hasta la próxima. Un beso, Julieta. Adiós. Chao. Gracias.